Actualizamos las noticias en Blue Radio. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció el retroceso en el control territorial por parte de la fuerza pública, anunció medidas para retomar la seguridad y enfrentar la extorsión y el secuestro que siguen aumentando en el país. Una persona muerta dejó el ataque de las disidencias de las FARC en jurisdicción de Corinto, en el departamento del Cauca. En la zona continúan los enfrentamientos entre tropas del ejército y ese grupo al margen de la ley. La Corte Constitucional resolvió el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz y decidió que este último se queda con la competencia para conocer y resolver todos los procesos que tiene pendientes el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló la terna que envió a la Cámara de Representantes para la Defensoría del Pueblo. Las aspirantes son Dora Lucía Arias, Iris Marín y Yusmarilis Ortegón. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que la selección será transparente e invitó a las candidatas a presentar sus credenciales y propuestas a las distintas bancadas del Congreso de la República. La defensa del director administrativo de la Función Pública, César Manríquez, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, aseguró que Olmedo López y Snyder Pinilla mienten al país y engañan a la Fiscalía General de la Nación. El DANE reportó que la inflación volvió a la tendencia a la baja luego de 2 meses de estancamiento. Para el mes de julio se ubicó en 0,20% y la variación anual, es decir, los últimos 12 meses, llegó al 6,86%. Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que los sectores que más aportaron a esta variación fueron los de alojamiento y también de servicios públicos. Hoy Venezuela amanece sin la red social X, antes llamada Twitter. Nicolás Maduro bloqueó por 10 días esta red social porque, según él, incitan al odio y a una guerra civil en Venezuela. Cientos de venezolanos se reunieron anoche en varios sectores de Caracas en una vigilia para pedir la liberación de sus familiares detenidos en las manifestaciones contra los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. En las últimas horas, la oposición venezolana denunció el secuestro del exgobernador y exdiputado de Mérida, Williams Dávila, quien se encontraba en Caracas en una velatón cuando fue abordado por hombres armados. Entre tanto, el Centro Carter, observador internacional en las elecciones en Venezuela, confirmó que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con más del 60% de los votos sobre Nicolás Maduro. La misión, que fue invitada por el propio régimen, reveló además que no hay evidencia de un hackeo electoral en Venezuela, tumbando el argumento de Nicolás Maduro para no publicar las actas con los resultados. En un nuevo pronunciamiento, Colombia, Brasil y México reafirmaron que el Consejo Nacional Electoral debe publicar las actas de las elecciones en Venezuela desglosados por mesas de votación. Los cancilleres de los 3 países aclararon que el Consejo Nacional Electoral es el órgano competente por mandato legal de la divulgación transparente de los resultados electorales y no el Tribunal Supremo de Justicia, y también pidieron los 3 cancilleres el inmediato respeto a los derechos humanos en Venezuela. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mostró su preocupación por el incremento exagerado en el precio de la energía e hizo un llamado al Ministerio de Minas y a la CREG para que tomen medidas regulatorias de manera inmediata. La Unión Europea se sumó al llamado de Estados Unidos, Egipto y Qatar a un acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la reunión prevista para el 15 de agosto en Doha o en El Cairo. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañana Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para la... Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Buenos días, seguimos acompañándolos aquí en Mañanas Blue, hoy viernes 9 de agosto. Amanecer frío en Bogotá. Tenemos, como siempre, a esta hora los temas de conversación, lo que es tendencia en las redes sociales. María Camila Orozco. Ricardo, buenos días, feliz viernes. Eso ya es una muy buena noticia, a pesar del frío, a pesar de la lluvia en Bogotá. Redes sociales que hablan de política, hablan de historia, hablan de música y hablan, por supuesto, del resultado de los Juegos Olímpicos, del balance de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos. Pero déjeme comenzar, Ricardo, con el tema político, que es la tendencia principal en Colombia, por cuenta del último discurso del presidente Gustavo Petro, que, intentando hablar de inteligencia artificial en su participación en la cumbre Colombia, el evento donde se posicionó como el epicentro de la inteligencia artificial en Colombia, el presidente Petro se echó un discurso alrededor de las consecuencias de la evolución y del mal uso de
la tecnología. Escúchelo usted, Ricardo, para que entienda de qué están hablando los internautas desde anoche, después del discurso del presidente Petro. Porque si aquí se articula la crisis climática ascendente con la crisis social de la salida masiva del trabajo vivo a partir de la inteligencia artificial, ustedes tienen el Argamenón. ¿Cómo se domina el Argamenón políticamente? Ahí lo tiene usted, Ricardo. El Argamenón es la palabra que usa el presidente Petro. Muchos están hablando de lapsus. La verdad es que el presidente Petro menciona 2 veces Argamenón. Acuérdese usted de hace apenas unos meses, en marzo, cuando habló de Agamenón, el presidente Petro confundiendo un pasaje bíblico con el rey griego, el hombre de la batalla de Troya. Mire, pero además he leído muchos comentarios en redes sociales sobre esa participación del presidente Gustavo Petro en la cumbre de inteligencia artificial. María Camila, hay ministros de varios países de América Latina allí sentados, gente experta que conoce de inteligencia artificial, y algunos dicen que el presidente llegó sin un discurso preparado y simplemente empezó, como decimos en la calle, a botar corriente, y que él empezó a hablar pero que no tenía muchos elementos para hablar sobre inteligencia artificial, y cuando usted no lleva un discurso preparado le pueden ocurrir cosas como esta del ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Argamenón. Le está metiendo, es decir, la letra era el presidente Petro, eso es Agamenón. Mezcló Agamenón y Armagedón. Sí, señor. El presidente Petro. No es la primera vez que le pasa, le digo, ya le había pasado en San Onofre, en el departamento de Sucre, pero en esa oportunidad hablando del cambio climático, Ricardo. Esa es la gran tendencia en Colombia, pero también lo es, vamos a hablar de temas más amables, J Balvin, el paisa José Álvaro Osorio, es tendencia junto a Feid, junto a su reggaetón. Escuche por qué. Esto es Ricardo Doble Sox, que es la colaboración que tiene con Feid, otro paisa, el novio de Karol G, paisas exitosos, reggaetoneros exitosos que están colaborando. Él está, Karin León, está Quevedo, Ryan Castro, en el 7º álbum que está lanzando J Balvin, que se llama Rayo, y el nombre obedece o tiene relación con el primer carro que le regaló su papá, y está haciéndole un homenaje justamente en este álbum que reúne reggaetón, reúne pop, sonidos urbanos y música mexicana. Y para finalizar, Ricardo, la tendencia relacionada con los Juegos Olímpicos, Jenny Álvarez, pesas olímpicos, porque nos ilusionó, pero al final no lo conseguimos. Ustedes vieron aquí en la transmisión de Blue Radio y el canal Caracol las imágenes de esta mujer del Pacífico, de esta mujer afro divina, que Juan Camilo, en los 59 kilogramos se le escapó la medalla y no lo logró. Sí, señora, se le escapó en el envión. Buenos días. Recuerde que intentó con los 130 kilogramos, los levantó, el intento no fue válido y después se lo intentó con 132 kilos en 2 ocasiones y las 2 ocasiones falló después de haber hecho un muy buen arranque. Hoy es un día, Ricardo, definitivo, donde nos ilusionamos con otros colombianos que todavía tienen oportunidad de traernos alegrías a Colombia. Mire, en redes sociales pasa algo, Juan Camilo, María Camila, gracias, y es que empiezan a aparecer expertos en muchas cosas. Entonces pasan de hablar de cualquier tipo de asunto político a asuntos científicos, y ahora veo una cantidad de expertos en pesas hablando de lo que significó la participación de Jenny Álvarez. La verdad es que es muy difícil este deporte, la verdad es que tendrá que mirarse de qué forma se hace la preparación. Juan Camilo, tenemos todavía posibilidades de medalla a puertas del cierre de los Olímpicos, quedan únicamente 3 jornadas porque la clausura es este próximo domingo 12 de agosto. Sí, señor, vea, quedan 3 días, 12 colombianos están todavía con posibilidad de competir por una medalla en París en 6 disciplinas restantes. Hoy, por ejemplo, hay muy buena noticia, empieza la tercera ronda del golf femenino y María José Uribe está muy bien posicionada, está en el puesto 4, con 4 golpes por debajo del par, la tercera tiene 5 golpes por debajo del par, es decir, que está a un golpe María José Uribe de entrar al podio y por qué no soñar con una medalla en el golf femenino. Y quedan los 2 abanderados, Kevin Quintero en el Keirin y Flor Denis Ruiz en el lanzamiento de jabalina.
Seguramente va a caer otra medalla olímpica para Colombia. Juan Camilo, muy pendientes en la jornada de hoy. Desde París, lo que pasó este jueves y lo que viene hoy viernes en los Olímpicos para Colombia. Johnson Rojas. Ricardo, buenos días. La delegación colombiana completó 10 diplomas olímpicos que se otorgan a los deportistas que ocupan del 4º al 8º lugar en las finales. En la jornada del levantamiento de pesa, Luis Javier Mosquera ocupó el 5º lugar en la categoría de los 73 kilogramos. Otro diploma y revalidando una gran actuación fue el de Luis Felipe Uribe en los 3 metros trampolín. El deportista nacido en Pereira hace 22 años sabe que el camino en su deporte es largo y de persistencia. Seguir trabajando muy duro, definitivamente, como se los mencioné, no es lo que queremos que termine de escribirse. Apenas estamos escribiendo una historia nueva para Colombia, pero definitivamente vamos a esforzarnos por mucho más. Quien tuvo un regreso opaco a los Juegos después de 8 años fue Fernando Gaviria, quien fue escogido por el Comité de la Federación Colombiana de Ciclismo para que nos representara en la prueba del Omnium de pista. El corredor de la Ceja Antioquia manifestó a Blue Radio que tenía tanto derecho como Juan Esteban Arango, quien había asegurado el cupo. No sé, yo lo hablé mucho con Jaime y sí, es cierto que él hizo puntos. Yo también hice puntos porque si no, no hubiera podido competir. Entonces creo que yo a Jaime le dije que no tomara la decisión porque sabíamos que él está involucrado emocionalmente conmigo porque es como un segundo papá. Entonces lo hablamos y la decisión nunca la tomó él, la tomó la directiva de la federación y el comité. Entonces estábamos totalmente tranquilos y creo que hicimos todo bien, pero ahora ellos estarán contentos porque no fue el resultado que queríamos, pero yo muy tranquilo de que hice lo que mejor pude. Gaviria terminó con 42 puntos en el puesto 17. El oro fue para el francés Benjamin Thomas. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Johnson Rojas, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 5:42 minutos, cambiamos de tema, hablamos de la terna de mujeres que entregó el presidente Gustavo Petro a la Cámara de Representantes para elegir a la próxima defensora del pueblo. Ese proceso se debe adelantar exactamente, la votación, quiero decir, en una semana, en medio de lo que significa el Congreso de la República. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. Se trata de Dora Lucy Arias, Iris Marín Ortiz y Yomarilis Ortegón, quien, según lo dicho por el presidente Gustavo Petro a través de una carta, serán las 3 mujeres que conformarán esta terna. Pero empecemos hablando de Ortegón, quien es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Constitucional. Desde hace más de 20 años acompaña labores de litigio a nivel de Naciones Unidas y el sistema de derechos humanos en representación de las víctimas. Esto en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Pero por otro lado, hablemos también de Dora Lucy Arias, quien también es abogada experta en utilidad pública. También fue defensora de los derechos humanos y así como Ortegón, hace parte del colectivo de abogados José Alvear. Finalmente, Iris Marín Ortiz cuenta con experiencia como magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y fue defensora también de derechos humanos. También incluso fue asesora de gobierno en las negociaciones de paz con las FARC. Ellas 3 tendrán que presentar sus propuestas en la Cámara de Representantes el próximo miércoles. Así lo dio a conocer Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara. La próxima semana se reúne la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes para certificar... 5:43, escuchamos al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, hablando del proceso de elección de defensor del pueblo, y hablamos ahora de la defensa de César Manrique, director de la Función Pública, mencionado por Olmedo López y Sneider Pinilla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. A diferencia de Olmedo López y Sneider Pinilla, Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, ha mantenido completo silencio sobre su presunta participación en este entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En las últimas horas, su abogado Pedro Aguilar se pronunció y afirmó que ellos no van a negociar preacuerdos ni principios de oportunidad. Pero frente a Sandra Ortiz y los otros implicados que dicen que están ahí, que son indiciados, pues ya la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia actuarán. ¿Ya hay acercamientos de Sandra Ortiz con la Fiscalía para colaborar o un principio? No existe esta posibilidad. Por otro lado, se conoció que el abogado Santiago Tres Palacios va a representar a César Manrique, director de la Función Pública, que también habría hecho parte de la organización criminal, de acuerdo a las fiscales del caso. En un comunicado de 4 puntos, César Manrique dijo que todas las afirmaciones de Olmedo y Sneider son falsas y que estaban engañando a la Fiscalía. Negó haber direccionado contratos con dineros del convenio entre la unidad y la Agencia Nacional de Tierras. Y por último, expresó que está dispuesto a ir al búnker a dar su versión sobre los hechos. Tras las revelaciones de la Fiscalía, se espera que tanto Manrique como Ortiz sean los próximos imputados. Juan Esteban Quintero, Blue Radio.
Juan, gracias. Hablamos ahora de la inflación en Colombia, que volvió a bajar en julio, se ubicó en 6,86% anual, la cifra más baja desde diciembre del 2021, que es una cifra menor al 11,78% que se registró en julio, mismo periodo del año pasado. La directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que el aumento del costo de vida en julio fue impulsado por alojamientos, agua, luz, gas, alimentos y bebidas no alcohólicas. La directora del DANE, Piedad Urdinola. La división de gasto que tiene mayor contribución es la que tiene que ver con alojamiento y todos los servicios, agua, electricidad, gas, aire, y esta tuvo una contribución de 0.14, esos 0.20 que reportamos para este mes, 0.14 lo pone precisamente esta división de gasto. De esta división de gastos siguen siendo los arrendamientos, tanto la renta imputada como la renta efectiva son las que están aportando mayor contribución allá. También habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, celebrando esta reducción en la inflación en el costo de vida en julio, y de nuevo le pide al Banco de la República que baje con más fuerza las tasas de interés. Un acumulado de 6,86, que quiere decir 32 décimas menos que el mes anterior, que hemos bajado 648 puntos desde el umbral en marzo del 2023 y que hoy tenemos una tasa real de 389 puntos. Hablando de costo de vida, sigue creciendo el inconformismo en la costa Caribe por el aumento muy fuerte en las últimas semanas del costo del precio de la energía eléctrica. Ya terció incluso en la polémica el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Sí, recordemos que uno de los componentes que hace parte de la fórmula tarifaria para el precio de la energía, no solo en el Caribe, sino en todo el país, tiene que ver con el precio de la generación. Y es que de acuerdo con las cifras entregadas por XM, pasamos de estar a inicios de julio en un precio de producción de 121 pesos por cada kilovatio hora a estar en estos momentos en 532 pesos según la cifra que reportan para el pasado 5 de agosto. Esto generó reacciones por parte del alcalde Alejandro Char, que mostró su preocupación por lo que calificó como un incremento exagerado en el precio de la energía por parte de los generadores, lo cual calificó como algo inadmisible. A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía y a la CREC para que tomen medidas regulatorias de manera inmediata y que permitan controlar este tipo de abusos que están afectando en estos momentos no solamente a los barranquilleros, sino a toda la población del Caribe colombiano. Y es que es importante destacar que el pronunciamiento del alcalde Char se dio horas después de que la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez, respondió a las críticas sobre estas alzas, recordando que los precios de energía en promedio dependen en un 80% de los valores que se negocian en contratos de largo plazo, los cuales hoy se encuentran en alrededor de los 220 pesos por kilovatio hora. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Sobre energía, Vanessa, Promigas anuncia en este amanecer su compromiso para ejecutar el proyecto de bidireccionalidad Barranquilla-Ballena, recientemente aprobado por la CREC, que permitirá el transporte de una cantidad importante de gas natural desde la costa Caribe al interior de Colombia, que tendría que entrar en operación en el 2027. Esto es clave para el abastecimiento de gas en Colombia. 5:48 minutos, vamos a Europa. Sigue el avance de Ucrania en territorio ruso en esta invasión rusa que tiene una guerra desde hace varios años. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Como algunos analistas señalan, buenos días Ricardo, estaría Rusia seguramente enfrentándose a lo que sería su particular versión de la guerra de Vietnam, una guerra de desgaste a pequeña escala y que no logra controlar del todo. Y es que, como dices, las fuerzas ucranianas han proseguido en las últimas horas sus avances en la región rusa de Kursk y han alcanzado zonas situadas, según distintas fuentes, a 35 o entre 35 y 50 kilómetros de la frontera entre ambos países. Según el Instituto de Estudio para la Guerra, pequeños grupos de blindados ucranianos aprovechan la baja densidad de militares rusos en esa región y han avanzado en profundidad hacia la retaguardia rusa, ya que logran sortear fortificaciones sin intentar necesariamente derrotar a todas las fuerzas del gobierno de Moscú allí desplegadas. Las unidades más grandes, las ucranianas, las unidades blindadas, están operando en algunas zonas de la región más cercanas a la frontera y lo que están tratando de hacer es consolidar y fortificar las posiciones. Esta mañana se han podido ver imágenes de un convoy de 13 camiones que transportaban reservas de Rusia y que se intentaban dirigir a la zona de incursión de Kursk. Han sido destruidos por parte del ejército ucraniano, que además
también está usando drones para atacar en la zona. El propio ejército ucraniano no ha confirmado estos ataques y esta invasión, pero lo que sí ha señalado el gobierno de Ucrania es que unas 20.000 personas necesitan ser evacuadas de esa región fronteriza. No ha especificado por qué, pero evidentemente se entiende que debe ser como consecuencia de este avance que ha pillado a Rusia por sorpresa y que vuelve a poner sobre la mesa la intrínseca debilidad del ejército ruso, que no ha dejado de ser a lo largo de esta guerra un enorme cascarón vacío, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Esta es Blue, más que radio. En Estados Unidos sigue la campaña presidencial. Confirma Donald Trump en una rueda de prensa bastante accidentada que en un mes tendrá su primer debate con Kamala Harris. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. A ratos sonaba nostálgico, extrañando a Joe Biden, y en otros momentos molesto. La rueda de prensa del expresidente Donald Trump ha sido una de las más particulares en esta campaña. Se fue con toda en contra de los demócratas de nuevo por cambiar a Joe Biden, su candidatura, cambiarla por la de Kamala Harris. Dijo que era injusto e incluso en un momento dijo que no le parecía verdad lo que decía la gran mayoría de demócratas, de que Biden no tenía posibilidades de ganarle luego del debate del 27 de junio. Y hablando de debates, hizo el anuncio de que aceptó 3 fechas para debatir, pero el que está confirmado será el del 10 de septiembre, manejado por la cadena ABC. Trump aprovechó para irse con todo en contra de Harris, dijo que no es para nada inteligente, incluso la comparó con Hillary Clinton, diciendo que Hillary era más inteligente, y lanzó otra serie de perlas, como que en el 2021 hubo una transferencia pacífica del poder, pese al asalto al Capitolio, y que esta vez también habrá transición pacífica si la elección es justa. Es más, dijo que en ese discurso del 6 de enero de 2021 movilizó más gente que Martin Luther King en su emblemático discurso de 1963, conocido como I Have a Dream, tengo un sueño. Cerró con el dato irreal de que 20 millones de migrantes han cruzado ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos desde que Biden se posesionó, lo cual no está comprobado, y culpó a Kamala por todo. She hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent, and she can't do an interview. But I look forward to the debates because I think we have to set the record straight. Why is it that millions of people were allowed to come into our country from No ha hecho ni un solo prisons, from debate, jails? ella es apenas competente y no puede dar ni una entrevista, pero espero con interés los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras, y ahí inmediatamente mencionaba que millones de personas han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, que han vaciado las cárceles de países en la región para llenarlas de delincuentes en los Estados Unidos. Harris, por su parte, viene pasando por días de una especie de luna de miel luego de anunciar a su fórmula vicepresidencial Tim Walz. Las encuestas le dan la ventaja frente a Trump y han recaudado más de $40 millones desde el día del anuncio. Ayer celebró que ya haya un debate confirmado. Well, I'm glad that he's finally agreed to a debate on September 10th. I'm looking forward to it, and hope he shows up. Are you open to more? Me alegro de que finalmente haya aceptado debatir el 10 de septiembre. Lo espero con ilusión y espero que se aparezca, que asista, decía Harris. Hay otras 2 fechas que Trump propuso para debatir también, un debate manejado por Fox News y otro, pero ambos también en septiembre. Kamala dijo que estaba abierta para tener esa conversación después. Ricardo. Juan Camilo, gracias. 5:54 minutos. Seguimos la novela, la historia detrás del asesinato del esmeraldero Juan Sebastián, conocido como Pedro Pechuga, en el norte de Bogotá. Los detalles de la investigación, Stephanie. Ricardo, buenos días. El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, reveló nuevos detalles del asesinato en Bogotá de Juan Sebastián Aguilar, el esmeraldero boyacense. Habló del arma que fue empleada para cometer el homicidio y señaló que la víctima había recibido 2 atentados más en el pasado en contra de su vida.
La información que tengo es que hubo un ejercicio, una persona que activó un fusil a través del francotirador. Hemos encontrado unos antecedentes en torno a esta persona, y son dos el año pasado, uno en la zona esmeraldífera de Boyacá, que fue objeto de un atentado, su empresa, y otro aquí en Bogotá, donde también fue objeto de un atentado, su empresa. Las investigaciones del homicidio del empresario de 58 años fueron asumidas por la Fiscalía, quienes en las últimas horas han tenido decenas de investigadores en el conjunto residencial donde ocurrió el asesinato para recopilar pruebas, y hasta con drones y sobrevuelos en la zona boscosa donde se cree que el francotirador accionó el arma, un exclusivo sector de Bogotá y cuyo acceso requiere atravesar varios anillos de seguridad. Aclaró el general Salamanca que es materia de investigación determinar si el homicidio del esmeraldero tiene o no algo que ver con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, esto por la cercanía que tuvo Pedro Pechuga con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Hablamos ahora de inseguridad en Bogotá en las últimas horas. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, delincuentes que se movilizaban en motos fuertemente armados aprovecharon que un hombre estaba vendiendo su moto de alto cilindraje, la estaba mostrando en plena vía pública del barrio Bosa Islandia al sur de Bogotá. Cuando llegaron, lo abordaron, lo amenazaron e intentaron quitarle la moto, a lo que este hombre puso resistencia, y fue allí cuando uno de los atracadores le disparó en varias oportunidades con el revólver. Luego de esto, los delincuentes se subieron a la moto de la víctima y huyeron del sitio con el botín. Este fue el momento exacto del robo. Se le están robando la moto al chino, weón. Se le robaron la moto al chino y le pegaron 2 tiros, weón. Se pusieron de visajosos a prenderla ahí y se la llevaron, weón. En este momento, la víctima del atraco se encuentra siendo atendido en un centro médico, mientras que la policía está adelantando toda la investigación para determinar el paradero de los delincuentes que se robaron esta moto en el sur de Bogotá. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora, y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! en pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4.
Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. De apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos, buenos días. Los saludo desde Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy es viernes 9 de agosto. Amanecemos con la red social X bloqueada en todo el territorio venezolano luego de la orden que dio el presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación la red social de Elon Musk, el antiguo Twitter, en principio por 10 días, supuestamente mientras los integrantes responsables de esa red social presentan recaudos ante las autoridades venezolanas. No es casualidad que Nicolás Maduro bloquee el acceso a Twitter, a X, que se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para denunciar los abusos cometidos por el régimen durante estas casi 2 semanas después de las elecciones del pasado 28 de julio. A través de X se han difundido, entre otras cosas, los videos de las capturas irregulares, de las detenciones masivas y arbitrarias, de la manera en la que la policía venezolana actúa de la mano de colectivos civiles armados por el chavismo, y también, hay que decirlo, Anonymous ha divulgado teléfonos de líderes chavistas, fotografías de sus familias y otro tipo de elementos en medio de lo que significa una muy complicada situación en territorio venezolano. Nicolás Maduro, obviamente ya sin careta, está abiertamente actuando como un dictador, con represión, con bloqueo de redes sociales, interviniendo comunicaciones, persiguiendo opositores, cancelando pasaportes y también, lamentablemente, con un saldo de más de 24 personas asesinadas por protestar. Williams Dávila y Américo de Gracia son los dos más recientes líderes políticos capturados por el régimen de Maduro, ambos políticos capturados en Caracas, uno de ellos, Dávila, durante una vigilia en la que cientos, miles de venezolanos se reunieron ayer para exigir la liberación de miles de detenidos, cerca de 2.000 personas durante las protestas por exigiendo el respeto por sus votos. Como lo decíamos, 24 muertos, 2.200 detenidos, mientras se agotan las salidas diplomáticas. Brasil, Colombia y México insisten en el llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que divulgue las actas de las cuestionadas elecciones presidenciales, algo que evidentemente no le gusta a Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos advierte que el presidente de Venezuela sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse si le toca un pelo a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia. En Colombia, vamos a hablarles de la situación de orden público, del reconocimiento que hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez, de lo que todos vemos. Se está perdiendo el control territorial por parte de la fuerza pública en diferentes municipios y departamentos del país. Lamentablemente, es importante el diagnóstico del Ministerio de Defensa. Lo que no dice el ministro es cómo va a cerrar esa brecha que se ha acrecentado durante estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, varios grupos armados ilegales campean a su antojo y en libertad en diferentes zonas del país. Amanecemos con actos violentos en Corinto, en el departamento del Cauca. Las disidencias de Iván Mordisco, sin ningún tipo de lío, llegaron, buscaron en una casa a una persona, la sacaron de su vivienda, la mataron frente a todo el mundo ante la mirada inerme de los habitantes de ese municipio. En Puerto Wilches denuncian patrullaje de las disidencias, mientras que en Chocó hay combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que desplazan a más de 300 familias en Ismina. El ministro de Defensa también reconoció que hubo información de inteligencia según la cual se habría intentado un atentado contra el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, Día de la Independencia, y que por eso él habría llegado tarde al desfile de las fuerzas militares en el suroccidente de Bogotá. En medio de múltiples dificultades, en medio de lo que está ocurriendo con hospitales públicos en Colombia que advierten que en 3 meses no tendrán
tendrían recursos para funcionar, mientras siguen conociéndose pruebas sobre el saqueo de la unidad de gestión de riesgo, en medio de denuncias sobre posible uso irregular de camionetas y esquemas de la Unidad Nacional de Protección, y sobre todo con la economía pendiendo sobre la espalda, pendiendo de un hilo, en medio de lo que significan momentos difíciles sobre el gas natural y su posible escasez el año entrante y las altas tarifas de energía. El presidente Gustavo Petro prefiere hablar de otra cosa, prefiere hablar de una propuesta que parece de otro país, sacada del sombrero, proponiéndole a una de sus congresistas que presente un proyecto de ley al Congreso para cambiar el escudo de Colombia, porque según él, tiene un concepto fantasmagórico y no representa la actualidad del país. En eso nos debatimos mientras tenemos diferentes problemas serios que el presidente no aborda en sus discursos. Hay buenas noticias en economía, en medio de lo que significa todavía la situación desafiante frente a la financiación. La inflación en Colombia volvió a bajar en julio, se ubicó en 6,86% anual. Voy a hablarles de la terna para la Defensoría del Pueblo, 3 mujeres, de las cuales en una semana saldrá elegida por la Cámara de Representantes la mujer que reemplazará a el hasta ahora defensor del pueblo Carlos Camargo, quien renunció hace algunas semanas. Voy a hablarles también de la decisión de la Corte Constitucional que determinó que Justicia y Paz, y no la JEP, será la que tenga sobre sus manos la jurisdicción de lo que pase con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Voy a hablarles también en segundos de lo que pasa en el mundo, de la forma en la que en Israel hay nueva incursión en Han Yunis. El presidente de Ucrania dice que Rusia trajo la guerra a Ucrania y debería sentir lo que ha hecho ante una ofensiva muy dura del ejército ucraniano, mientras crecen las versiones y las informaciones creíbles sobre un posible atentado que pretendían cometer extremistas contra los conciertos de Taylor Swift en Austria, que finalmente fueron cancelados. También en segundos vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Colombia suma 10 diplomas, una medalla de plata. Hoy tendremos acción en golf, en clavados, en atletismo, y hay algunas posibilidades de medalla. Muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Hoy, un día con diferentes efemérides importantes para compartir con ustedes. Hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, más de 200 pueblos indígenas en todo el mundo. La mayoría de ellos viven en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Perú y Venezuela. Se cumplen hoy, hablando de Venezuela, 37 años de un incidente diplomático que estuvo a punto de desatar una guerra entre Colombia y Venezuela. El incidente de la corbeta Caldas, corbeta colombiana que incursionó en el Golfo de Coquibacoa, Golfo de Venezuela, y estuvo a punto de causar, como digo, un choque bélico entre ambas naciones. Hace 39 años el boxeador Miguel Happy Lora se coronaba como campeón mundial de boxeo. Hoy cumple 52 años el gran Juan Esteban Aristizábal. El gran Juanes, feliz cumpleaños. Y hace 8 años falleció uno de los más grandes de la cultura y de los medios de comunicación en Colombia, don Álvaro Castaño Castillo, el hombre de la HJCK, el hombre de la inmensa minoría, el hombre que, entre otras cosas, ideó el sueño a través de esta frecuencia por la que hoy usted nos escucha en Bogotá. Como siempre, un gusto acompañarlos, 6-8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter y ha violado incitando al odio, al fascismo. Nicolás Maduro ordenó bloquear la red social X en Venezuela, que ya está caída en el vecino país. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X fuera X por 10 días de Venezuela. Entre tanto, los gobiernos de Colombia, Brasil y México exigieron la publicación de las actas con los resultados electorales mesa por mesa. Además, los representantes de Petro, Lula y López Obrador fueron enfáticos en cuál es el ente que debe esclarecer los resultados electorales. Al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia, aparte de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales.
Y los tres países también pidieron frenar la represión contra los líderes de la oposición y las detenciones irregulares. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Eso implica actas, mesas, etcétera, que se haga de manera transparente y como Colombia lo ha manifestado, que sea con acompañamiento, veeduría independiente internacional y como lo dijo el presidente Petro, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho casi todo el mundo, pues que pueda conocerse la verdad. Y el presidente Petro volvió a referirse al tema de Venezuela, defendiendo su plan diplomático para buscar un diálogo entre la oposición y el régimen y esperando que más países se vinculen. Por eso la discusión de Venezuela no tiene que ver solamente con un problema interno de reglas democráticas, que lo es, sino tiene que ver, y ahí el peligro en que cae en una nueva dinámica geopolítica en donde lo que se está disputando no son mercados, sino el poder integral del mundo. América Latina, ¿qué va a hacer ahí? Y mientras Estados Unidos denuncia que el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a miles de venezolanos en las protestas como una estrategia de represión, el exgobernador y exdiputado del estado de Mérida, Williams Dávila Barrios, cercano a la oposición, fue detenido irregularmente por la Guardia Bolivariana cuando participaba en una vigilia en Caracas por los presos políticos. Por su parte, familiares del exdiputado a la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, denunciaron que el dirigente político tiene más de 24 horas desaparecido y responsabilizaron al régimen de Maduro. Luego de haberse estancado durante 2 meses por encima del 7%, la inflación en Colombia retomó su camino bajista. Recuerde que en junio la inflación tuvo una variación anual del 7,18%. La inflación tuvo una variación anual de 6,86%. Y tras conocer esta cifra, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió otra vez al Banco de la República que bajen las tasas de interés. El llamado al país y a los bancos: hay que seguir bajando las tasas de interés. La inflación se está controlando. El llamado al Banco de la República: con una tasa real de 3,89, podemos seguir bajando la tasa de intervención y esperamos en la próxima reunión que lleguemos con 75 puntos de reducción. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció el retroceso en el control territorial por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional en los 2 primeros años del gobierno Petro. También se han producido retrocesos en control ilegal de territorios. Entonces lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en la revisión vereda por vereda, porque lo que tenemos es que recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio. El ministro también reveló que el pasado 20 de julio sí recibieron informaciones de riesgos para la seguridad del presidente Petro, razón por la cual llegó tarde al desfile por la independencia. Había informaciones también respecto de un atentado. Hay una actividad de parte de las inteligencias de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente. El gobierno Petro inició otro acercamiento con un grupo ilegal. Se trata de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las que habrá por ahora una conversación y no una negociación. Habla Oscar Silva, delegado del gobierno para el proceso. Es un acogimiento a la justicia, ese es el tema, pero no es el fin. En el sentido de que podemos hacer ese acogimiento a la justicia si llega mañana otro actor y otra vez vuelve a volver esta violencia, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que a través de esto, en efecto, se dé ese acogimiento, ese tránsito a la civilidad de estos personajes, pero sobre todo una transformación del territorio. El Tribunal de Justicia y Paz será el que decida sobre los procesos pendientes contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Así lo definió la Corte Constitucional tras resolver el conflicto de competencias entre ese tribunal y la JEP. Esta última había pedido tener el poder sobre los procesos al haberlo aceptado en esa jurisdicción especial. El presidente Gustavo Petro aseguró que el escudo de Colombia debía cambiar porque ya no se ajusta a la realidad del país. Dijo que este ya no existe porque no contamos ni con el cóndor, ni con la riqueza, ni con la granada, ni con el canal de Panamá. Por eso lo calificó como un escudo fantasmagórico y pidió a la congresista Dorina Hernández presentar un proyecto de ley para su modificación. Artículo 1. El escudo de Colombia tendrá 2 cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo, para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia.
Se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia la audiencia para estudiar un recurso de casación que presentó la defensa de la familia Colmenares en contra de la absolución que llevó a Laura Moreno, que fue proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca en el año 2021. Al Palacio de Justicia llegó la familia de Luis Andrés Colmenares y fue su padre quien muy férreo aseguró que sigue creyendo en la justicia. La decisión que ha tomado la Corte en el sentido de aceptar la casación nos alienta, por supuesto que nos da un poco más de fortaleza para seguir, pero nunca hemos perdido la confianza en la justicia, a pesar de que algunos operadores judiciales no han reconocido todo el acervo probatorio que se aportó. A Luis lo mataron y ellas dos saben, y antes de que yo me muera, habrá justicia en este caso. Aunque la magistrada Cristina Lombana no estuvo de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia decidió que el expediente por la red de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo seguirá en manos del magistrado Misael Rodríguez. Así lo informó el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, luego de recibir los cuestionamientos por el cambio de magistrado en el caso contra el congresista Guadid Mansur. Chaverra defendió su decisión. Aquí no se ha hecho nada con secretismo, todo ha sido público, se adoptó la decisión correspondiente de manera mayoritaria, habiéndose escuchado y valorado su punto de vista. Finalmente está confirmado el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Será el 10 de septiembre. Lo anunció primero el expresidente. Ella apenas es competente y no puede conceder ni una sola entrevista. Pero espero con interés los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras. Por su parte, Harris celebró que ya hay fecha para el debate y dijo que estaría dispuesta a tener más con Donald Trump. Me alegra de que finalmente haya aceptado debatir el 10 de septiembre. Lo espero con ilusión y espero que venga. La delegación colombiana sumó 2 diplomas olímpicos más a su participación en París 2024 y ya tiene 10. Ayer Luis Javier Mosquera, que quedó quinto en la halterofilia 73 kilogramos masculino, y Luis Felipe Uribe, quien fue sexto en clavados trampolín 3 metros masculino, obtuvieron este reconocimiento. Para la jornada de hoy, la esperanza de medalla recae en Jason López, que participará en el levantamiento de pesas 89 kilogramos a las 8 de la mañana, y en Marileiby Sánchez, que participará en la halterofilia 71 kilogramos femenino a las 12:30 del mediodía. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Estás escuchando Mañanas Blue. 6:18, María Camila. La Fiscalía y la Corte Suprema están decididas a seguir avanzando en el escándalo de Odebrecht. Para quienes pensaban que esto había terminado y que esto había terminado en viceministros y esto había quedado solamente en unos nombres de mandos medios, la noticia es que esto va a avanzar
y va a avanzar rápidamente. Fíjese, Ricardo, que en las últimas semanas vimos, por supuesto, la acusación formal en contra de Óscar Iván Zuluaga, que le da un indicio a usted de que esto indiscutiblemente no va a quedar en lobistas, en congresistas o en mandos medios de Odebrecht, y que la Corte Suprema de Justicia tiene indicios serios para seguir, por supuesto, investigando lo que ocurrió alrededor de las coimas. ¿Usted se acuerda, Ricardo, tal vez 70 millones de dólares en coimas era la cifra que había dado el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez? Claro, me acuerdo perfectamente, por supuesto. 70 millones de dólares, y ese es el caso que revive el caso que le mortifica tanto al presidente Gustavo Petro, que ha comparado la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la de Odebrecht, diciendo que, bueno, dando a entender que una es más grave que la otra. Bueno, María Camila, ese es un escándalo. El otro escándalo que investigan las autoridades con mucha intensidad es el escándalo de FONADE, el escándalo que involucra también, recuerde usted, al hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. Unas partidas que se habrían desviado y que aparentemente habrían sido recogidas por personas cercanas al senador Benedetti y a otras personas. Eso tiene mucho movimiento en estos días, y sobre eso hay noticia a esta hora, antes de ir a Caracas con todo lo que está ocurriendo y la decisión del dictador Nicolás Maduro de bloquear temporalmente en su país la red social X. María Camila, esta madrugada, atención, fue capturado en Sincelejo el ex senador de la República Bernardo Miguel El Ñoño Elías, viejo conocido, y también se ordenó el traslado de otro viejo conocido, Musa Besaile, que estaba en detención domiciliaria, para que sea movido, trasladado a una cárcel normal, no a una detención domiciliaria. El motivo, María Camila, es para que cumplan la condena que había sido proferida en febrero de este año en contra de ellos dos por parte de la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Se demoró la justicia, pero la justicia al final llegó. Esto es un Ñoño caso del Elías, 2016. que estaba tranquilo, ahora por ahora libre, y Musa Besaile, que estaba en casa por cárcel, regresan a prisión para cumplir condena por otro caso de corrupción, repito, María Camila, que también involucra al ex senador Armando Benedetti, hoy embajador ante la FAO en Roma. Acuérdese, Ricardo, que es un caso del 2016. La acusación dice que buscaron una reunión en el 2016 en el Congreso intentando conseguir un contrato a la medida, un contrato con una empresa que se llamaba Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa. Ese es el origen de la investigación que dio en su momento, con la vinculación a esa investigación del Ñoño Elías, que era el varón político de la costa, incluso más poderoso. Se habló en su momento de la Casa Char, Ricardo. Yo no sé hasta qué punto eso sea tan cierto, y Musa Besaile. Muy bien, 6:22 minutos. Tendrán que indagar las autoridades, Héctor, pero fíjese, otra vez aparecen los nombres de los viejos conocidos, de Ñoño Elías y de Musa Besaile, ya no en Odebrecht solamente, sino también en el escándalo de FONADE. Y desgraciadamente todas prácticas conocidas, ¿no?, en las cuales hay involucrados pues funcionarios públicos de alto nivel, congresistas, contratistas, a veces autoridades locales, alcaldes o gobernadores, y todo parecido y todo se parece. Odebrecht se parece, FONADE se parece, ahora Unidad de Gestión de Riesgo se parece. Es como un karma que nos tocó cargar a los colombianos que no sé cuándo vamos a superar. Un carrusel que no termina de moverse, el de la corrupción en Colombia, de los vínculos de los políticos con esa corrupción. 6:22 minutos, en segundos les ampliaré esta noticia que está en pleno desarrollo. Repito, la captura esta madrugada en Sincelejo del ex senador del partido de la U, Bernardo Miguel El Ñoño Elías. Vamos ahora a Venezuela, hablamos de cómo se recrudece la represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En las calles hay temor de la persecución permanente de los cuerpos de seguridad del Estado, de los colectivos, ante el temor de las detenciones que ya se cuentan por miles y ante la situación incierta de diferentes dirigentes políticos opositores, que ahora son perseguidos cuando terminan manifestaciones convocadas por María Corina Machado, al tiempo que ya completa varias horas Venezuela incomunicada con el resto del mundo, al menos a través de la red social X de Elon Musk. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Hola, sí, Ricardo, buen día nuevamente, 7:23 minutos de la mañana aquí en Caracas, y ya han pasado 12 días de las cuestionadas elecciones presidenciales, cuestionadas en cuanto al resultado, y el balance es 2.200 detenidos, cifra del gobierno, asesinados en el contexto de las protestas 24, 23 de ellos manifestantes, 1 funcionario policial, y audiencias de juicio virtuales sin derecho a la defensa privada, esto último confirmado por la ONG Provea, de las más importantes defensoras en derechos humanos acá en Venezuela. Marino Alvarado, su director, que estuvo en esta vigilia por los presos políticos realizada anoche acá al este de Caracas, alertó que esos miles de detenidos fueron gracias al uso de aplicaciones y los delatores, sobre todo en las barriadas de Caracas. De hecho, la capital es la ciudad con más detenidos, con más de 220. Una situación de la que Alvarado responsabiliza a toda la cadena de mando, sobre todo a los jefes de los cuerpos de policía, los cuerpos de seguridad, por lo cual pide a la Fiscalía de la Corte Penal tomar acción. Están usando una serie de aplicaciones y están usando su sistema informativo para llamar a la gente a que participe delatando a sus vecinos en esta operación Tuntún. Y aquí quiero dejar muy claro, los responsables, la cadena de mando de la represión en Venezuela está plenamente identificada. Y esa cadena de mando está en la cúpula del poder y en los más altos jefes de la Policía Nacional Bolivariana, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar. Y justamente, Ricardo, minutos después de esta declaración de Marino Alvarado, se habrían llevado detenido en el mismo lugar a Williams Dávila, el exgobernador de Mérida y exdiputado quien participó de esta vigilia por los presos políticos acá al este de Caracas. Hay un video en redes sociales donde, si bien no se le ve con exactitud, pues personas que presenciaron este hecho y algunos políticos insisten que si era él la persona que subieron a esta camioneta Toyota plateada, casi que la misma utilizada en la detención de Freddy Superlano hace 2 semanas. Esto, te repito, ocurrió en las adyacencias de la Plaza de los Palos Grandes, donde hubo esta vigilia por los presos políticos. Y también más temprano conocimos el caso del exdiputado también Américo de Gracia, diputado por el estado Bolívar, sur de Venezuela, otro conocido cuya detención ocurrió el día miércoles, según denunciaba una de sus hijas en redes sociales. Mi papá no está preso. Mi papá está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de haberlo buscado bajo piedras desesperados, nos enteramos que lo tienen en el helicoide. Este es el centro de tortura más grande de toda Venezuela. No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura. Se repiten como este testimonios por centenares, por miles en Venezuela de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, que a propósito, Santiago, amanece hoy sin la red social X. Si usted intenta entrar a esta hora en su cuenta, ¿qué pasa? ¿Se actualiza el feed? ¿Se actualizan las noticias? ¿Cómo se ve este bloqueo de Twitter que no muchos países del mundo tienen? Sí, Ricardo, no. Uno puede entrar a la aplicación por el teléfono o por la computadora, pero solo vas a leer los últimos posts de hace 13 o 15 horas. Entonces, es decir, hasta el momento en que Nicolás Maduro pues ordenó bloquear la red social Twitter, no se actualiza para nada. O sea, todo lo que haya ocurrido desde las 8 de la noche, de anoche jueves hasta hoy en la mañana, pues no se puede leer. Decía Nicolás Maduro, Ricardo, que pues ordenó bloquear por 10 días, dice él, es decir, en teoría sería hasta el 18 de agosto, hasta que presenten recaudos, pero no se sabe exactamente a qué se refiere. Dice que fue un punto de cuenta de Conatel, que es la comisión, y acusaba a la red social de generar violencia, odio y desestabilizar al país. Ha violado todas las leyes de Venezuela. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! ¡Fuera los bombs! ¡Fuera! ¡Get up! De esta manera, Ricardo, Venezuela amanece hoy junto a China, Corea del Norte, Irán y Turkmenistán como los únicos 5 países del mundo con un bloqueo total de Twitter. Esto comenzó progresivamente, como te decía, primero con los operadores de telefonía celular y luego con el resto de Internet. Al menos que descargues en este momento un VPN, que es una herramienta para que mi conexión esté como en otro país, es la única manera de que Twitter funcione en este momento en Venezuela, Ricardo. Muy bien, Santiago Martínez, gracias. Desde Caracas, 6:28 minutos. En el selecto club de países que incluye, entre otros, Corea del Norte, ahora está incluida Venezuela en restricciones y límites a la libertad de expresión. En Colombia habló el ministro de Defensa, Iván Velázquez, entregó un reporte de 2 años sobre la seguridad en el país. Habló no solamente de informaciones creíbles sobre un supuesto plan para matar al presidente Petro el pasado 20 de julio, cuando se demoró en llegar al desfile militar
en el suroccidente de Bogotá, sino que además reconoció que la fuerza pública está perdiendo el control territorial en diferentes zonas de Colombia. Stephanie Valencia. Ricardo, buenos días. 3 semanas después de la polémica por la llegada tarde del presidente de la República al desfile militar del 20 de julio, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, confirmó que el retraso de 3 horas del mandatario fue porque inteligencia militar identificó un posible atentado en su contra. Había informaciones también respecto de eso, de un atentado. En muchas ocasiones se han presentado informaciones de diversa naturaleza respecto de posibles acciones que se pudieran desarrollar contra el presidente, en lo que inteligencias han estado oportunamente y tomado las medidas además necesarias. Sin embargo, ese día el director de la policía, el general Salamanca, había dicho que la tardanza de Petro fue por temas de agenda. El presidente tiene sus compromisos y yo, como director de la policía, respeto la agenda del presidente. Estas declaraciones se dieron durante un evento de rendición de cuentas en el que el ministro de Defensa y la cúpula militar entregaron el balance de orden público en estos 2 primeros años de gobierno, y se puso sobre la mesa una realidad que parece palpable en diferentes regiones del país, y es la realidad de un conflicto donde se lucha por el control territorial y donde el gobierno reconoce que ha perdido en algunas regiones. Se han producido retrocesos en control ilegal de territorios. Entonces, lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en la revisión vereda por vereda, porque lo que tenemos es que recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio. El ministro de Defensa también reconoció que aumentó el número de integrantes de grupos armados ilegales. Aceptamos, ha habido un incremento, no tengo las cifras en este momento, pero hay un incremento en ese sentido. Frente a la gran expectativa que había por la política de paz total, preocupa que los homicidios tuvieron una leve disminución de 1.7%, mientras que la extorsión creció en estos 2 años de gobierno el 29%, pero no fue el único delito. El secuestro aumentó 70%. Stephanie Valencia, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Baja la inflación en el país y celebra el gobierno esa reducción en el costo de vida. Carestía que, según el índice de precios al consumidor que reveló ayer el DANE, se ubicó en el 6.87% anual a julio, con una variación mensual del 0.20% en el 7º mes del año. Ello por debajo de los 2 meses anteriores, por debajo de la de julio de hace un año, cuando fue del 0.5%, y por debajo también de la comparativa anual a esta altura del paseo, en el 2023, cuando cabalgaba sobre el 11.78%. Gracias a lo cual hoy la inflación en el país es prácticamente la mitad de la que padecimos, sufrimos, adolecimos y tuvimos que aguantarnos hace un año, siendo actualmente Villavicencio la más barata de todas las ciudades, con una carestía a julio del 5.4% anual, mientras que Riohacha es la más cariñosa, con un alza en los precios del 7.9% anual, y muy pegada a ella Valledupar, Sincelejo, Montería, Bucaramanga, para completar el top 5 de las ciudades con mayores subidas en el costo de vida a julio de este año. Ahora, carestía que, si bien es cierto, viene torciendo el brazo y cayendo frente a meses pasados y también frente a hace un año, pues sigue estando, la verdad, por fuera del rango meta del Banco de la República, es decir, dobla todavía esa meta, que es del 3% anual, toda vez que sigue siendo impulsada y de manera fuerte por alojamiento, arriendos, hospedaje y todo lo relacionado con servicios públicos como agua, como luz, como gas, que contribuyeron con 0.14 puntos de la variación en julio del año 2024, en tanto que, mirado en términos anuales, es decir, la variación anual de julio del año pasado a julio de este año, fue encabezada de nuevo por educación, la cual tiene una variación del 11.20%, seguida de hoteles y restaurantes, que suben en el 9%. En tercer lugar, obviamente, el rubro de los servicios públicos, que varía en un 9%, bebidas alcohólicas junto a tabaco con el 8%, y finalmente transporte, cerrando este podio con un incremento anual del 6.8% respectivamente. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ahora son las 6:33 de la mañana. Otra vez, la Unidad Nacional de Protección está en el foco de un escándalo. El último episodio con un carro oficial que estaba asignado al alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao. Y como ya se ha vuelto costumbre, en estos carros encontraron una pistola, 2 proveedores, 17 cartuchos, 9 milímetros, 28 cajas de municiones con 1.400 cartuchos que estaban en poder de un escolta del alcalde que esta mañana sigue sin poder explicar de quién era la munición que transportaba en carreteras del departamento de Nariño. Otro escándalo, a solo 17 días de que otras 7 camionetas de esa misma unidad de protección fueran interceptadas en carreteras de Antioquia transportando dinero en efectivo, armas y guerrilleros disidentes, entre los que estaba el sanguinario alias Firu, líder de la estructura o el Frente 36 de esa disidencia, que no tenía suspendida su orden de captura. Los episodios de mal uso de estos carros que pagan con los impuestos los colombianos son constantes, son indiscutiblemente el fondo de un problema que no tiene todavía solución, entre otras cosas porque han ocurrido desde febrero de este año, cuando cayeron 74 kilogramos de cocaína en una camioneta de la UNP en la que se transportaban 2 escoltas y un desmovilizado de las FARC conocido con el alias de Yesid Guevara o Cucaracho, o los 150 kilogramos de cocaína que incautaron en Caloto, en el departamento del Cauca, en uno de los vehículos que hacía parte del esquema de seguridad del ex subdirector de esa entidad, Ronald Rodríguez, y otro en junio de este año que terminó con la captura de Yerlin Andrei Giraldo, un escolta de la UNP que estaba al servicio de un militante del Partido Comunes que transportaba a un menor de edad en contra de su voluntad. Un desorden que, si bien no comenzó en esta administración, la de Augusto Rodríguez, ex militante del M-19 y amigo personal del presidente Petro, se ha exacerbado en los últimos tiempos y que no se puede exculpar con el argumento de que ya había pasado. Lo que tiene que ocurrir es combatirlo con determinación, aprovechando entre otras cosas la cercanía y la posibilidad de hablarle al presidente Gustavo Petro al oído. Presidente que debería poner su mirada en este asunto, que no es menor, porque la situación va en el hallazgo de explosivos en uno de los archivadores de esta entidad, hallazgos que se dan cuando el propio ministro de Defensa está reconociendo que las fuerzas militares y la policía han ido perdiendo parte del control en el territorio. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Los altos costos de las matrículas, el no retorno de la inversión y la falta de oportunidades después de terminar la carrera son algunas de las razones por las que está creciendo en el país el desencanto de los jóvenes a estudiar en universidades privadas, cuyo índice de estudiantes matriculados va en caída. Según los últimos datos revelados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación, el 2023 cerró con cerca de 2.476.000 matrículas en instituciones de educación superior, dejando en evidencia una caída en las matrículas de pregrado, en las carreras profesionales, técnicas y tecnológicas. Lo que aumentó fueron las matrículas para posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados. En el informe del Ministerio de Educación hay otro dato que llama la atención, y es que las universidades públicas también bajaron el número de matriculados, pasando de más de 1.341.000 estudiantes en 2022 a cerca de 1.334.000 el año pasado, es decir, más de 7.000 estudiantes menos. Muchas de ellas universidades muy importantes, como la Universidad Nacional de Colombia, cuyo número de matriculados cayó en más de 1.700, la Escuela Superior de Administración Pública SAP con 3.000 matriculados menos, y la Universidad Pedagógica con 3.200 matriculados menos, siendo estas, además del SENA, las instituciones con mayor caída de estudiantes. Estas cifras con corte a 2023, ya que los datos en educación se suelen publicar con un retraso de medio año, se dan en un contexto que parece contradictorio frente a los resultados obtenidos. La asistencia del Gobierno Nacional de redoblar esfuerzos en las universidades y demás instituciones educativas públicas, donde se han centrado las políticas que buscan incrementar en 500.000 los cupos, además de la propuesta de la marcha de la política de gratuidad en la matrícula. El desfase entre el incremento y el crecimiento en la cantidad de estudiantes nuevos y en las matrículas totales se explica principalmente por una elevada deserción que hace que el sistema pierda alumnos durante su trayectoria educativa, estancando el crecimiento real de las matrículas.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento. Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo. Como siempre, con alegría, con gozo, iniciamos esta mañana tratando de tener las mejores emociones. Es viernes, ¿ah? Tú sabes, es viernes. Papín, tararara, tin, tan, tin, pa. Entonces uno sigue ando feliz, contento, porque las dificultades se pueden resolver siempre todas y uno puede salir adelante. Entonces, y usted baila y se le va el frío también, ¿no? Porque estaba muy frío el amanecer hoy en Bogotá. Sí, en Bogotá llovió. Está lloviendo. Esa lluvia, ese chichi que cayó, es cosa seria, ¿oíste? Pero bueno, ese no importa. Chis, por favor, cae un chichi porque es ahí. que chichi es otra cosa en el centro del país. 6:40 minutos, padre, ¿de qué hablamos hoy? Oiga, hablemos de inteligencia artificial. Por Dios, Ricardo. Es que Juan Camilo, vamos a socializarle a Juan Camilo. Chis, con S al final, es una forma de decir que está serenando, que está garuando. Una llovizna. En el interior no se dice así. No, Juan Camilo, una llovizna. Claro. Una llovizna. Acá chichis es otra cosa. No, es un chichi ahí todo así tan. Pero es que chis lo puedo entender, pero cuando usted ya habla de chichi, pues es un tema. Lo que pasa está cayendo es que chichi y la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Dónde? Lo que pasa es que termina convirtiéndose en una J, la S en una J. Claro, es que en costeñol esa S. Chi. Es correcto. Vas aprendiendo. Oye, 6:41, ¿de qué hablamos hoy, padre? El tema inteligencia artificial. Usted oyó las declaraciones del señor presidente ayer, que creo que tienen mucho que preocuparnos, porque yo creo que hay que pararle bolas a la inteligencia artificial, que es una realidad. Es decir, no podemos negarnos de ella, hay que aprovecharla, pero también hay que ponerle límites. ¿Sabe que le cayeron críticas al presidente Petro por lo que dijo ayer en ese congreso en Cartagena? Algunos asistentes diciendo, no sabemos si el presidente preparó mucho o no el discurso y si ha leído o no mucho sobre inteligencia artificial, porque el discurso fue obviamente mirando el punto catastrofista de la inteligencia artificial, claro, y metiéndolo en su ideología, no hablando de las posibilidades que tiene. Claro que hay riesgos, pero si están reunidos los ministros de comunicaciones y de tecnologías de toda América Latina, usted esperaría un discurso distinto. Claro. Fue lo que dijeron. De todas maneras, el riesgo que él señala es cierto. Es decir, yo no sé si en esos extremos, pero es cierto y vale la pena poner atención. Entonces, hoy hablemos de los desafíos. Muy bien, de los desafíos de la inteligencia artificial. Padre, 6:42, ¿cómo están hoy los colombianos en los Olímpicos? ¿Quiénes compiten, Juan Camilo Vargas? Richie, hoy estamos en vivo con golf. María Uribe sigue cuarta, está en el quinto hoyo de la tercera ronda del golf femenino. En los 4 anteriores registró par. Alejandro Solarte se despidió de la competición en clavados, trampolín 10 metros. Valeria Araujo sigue compitiendo en el heptatlón, le quedan 2 pruebas todavía. Tenemos a Marta Bayona, reaparece en la pista, en el ciclismo. Esta vez será el sprint junto a Stephanie Cuadrado, y habrá 2 representantes de halterofilia. Hay posibilidad de medalla a las 8 con Jason López, 89 kilogramos, y Mari Leivis Sánchez, 71 kilogramos, 12:30 del día. Hay que estar muy pendientes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores,
tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. 6:43, mientras el ministro de Defensa reconoce que se ha perdido el control territorial de la fuerza pública en varios municipios y departamentos del país. En Cauca, el ELN está ejerciendo como grupo criminal, ejerciendo luego de suspender el cese del fuego que estaba previsto hasta el domingo pasado. Hay un hostigamiento esta mañana en el municipio de San Sebastián, repito, en el departamento del Cauca. Fernando Rojas en Popayán. Ricardo, muy buenos días. Como usted lo dice, a esta hora o en la madrugada de hoy se presentó un fuerte hostigamiento al municipio de San Sebastián, que está ubicado en el sur del departamento del Cauca, hace parte de los municipios del macizo colombiano, y hombres armados habían ingresado hacia las 3:30 de la mañana hacia el casco urbano del municipio, atacaron el banco agrario, al parecer lo robaron, se desconoce hasta el momento la suma de dinero que se habrían hurtado, y también hubo ataque a la policía. Se desconoce hasta el momento si se presentan heridos o víctimas fatales, Ricardo. Muy bien, Fernando, pendientes de lo que ocurre en San Sebastián, en el departamento del Cauca, luego de este hostigamiento del ELN. Y mientras tanto, en el mundo hay un tercer capturado, presuntamente involucrado en el plan para cometer atentados terroristas en los cancelados conciertos de la estrella de la música Taylor Swift en Austria. Enrique Rodríguez. Se trata de un ciudadano iraquí de 18 años que está ahora detenido y que habría mantenido contacto con el principal sospechoso. Según el ministro del Interior austriaco, no hay indicios de que estuviera directamente implicado en los planes del atentado, pero sí hay constancia fehaciente de que había jurado lealtad al Estado Islámico. El principal sospechoso, recordemos, es un ciudadano austriaco de 19 años con raíces en Macedonia del Norte y ya ha confesado que estaba planeando un atentado contra uno de los conciertos de Taylor Swift previstos en Viena estos jueves, viernes y sábado. Las autoridades austriacas han confirmado hoy que el detenido disponía de un explosivo líquido de gran potencia que él mismo había fabricado y planeaba atentar con su propio vehículo contra la multitud de seguidores de Taylor Swift que se habían quedado sin entradas y se iban a congregar fuera del estadio Ernest Happel. El objetivo, según ha dicho, era matar al mayor número posible de personas con un artefacto explosivo, con cuchillos y con machetes. El propio detenido, según los medios de comunicación austriacos, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento en sus declaraciones. Y por lo que dicen esos mismos medios de comunicación, su plan se encontraba perfectamente armado y solo necesitaba llevar adelante la ejecución, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. En el marco de la Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial, Colombia, que se celebra en Cartagena y reúne 22 ministros y 9 viceministros de 19 países, se busca construir una política pública unificada en torno a la inteligencia artificial. Yo creo que este es un buen momento para replantearnos los desafíos que la inteligencia artificial nos presenta, tanto como sociedad como personas. No se trata de subestimar esta valiosa herramienta tecnológica.
que es crucial para la apropiación de la realidad y el desarrollo de proyectos cada vez más integrales. Más bien, es necesario entender sus límites y reflexionar sobre cómo enfrentarlos. Los modelos de la inteligencia artificial aprenden de los datos con los que han sido entrenados, lo que implica que pueden perpetuar los sesgos presentes en la sociedad, conduciendo a decisiones injustas en áreas como la contratación, la justicia penal y aún los préstamos. Además, la inteligencia artificial requiere grandes cantidades de datos para funcionar, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad de la información personal, especialmente porque estos sistemas pueden ser objetivos de ciberataques con graves consecuencias. En el ámbito laboral, la automatización de tareas mediante la IA está provocando la pérdida de empleos en ciertos sectores, lo que exige el desarrollo de nuevas habilidades para trabajar en conjunto con ella y crear nuevas aplicaciones. Uno de los aspectos más preocupantes para mí y que debe abordarse con sabiduría, con flexibilidad, pero con firmeza, son los que tienen que ver con las implicaciones éticas. A medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más autónomos, surge la pregunta sobre quién es responsable de sus acciones. Esto nos lleva a interrogarnos, por ejemplo, en términos del desarrollo de armas autónomas y la creación de seres artificiales con conciencia. Para enfrentar estos desafíos es esencial desarrollar algoritmos más transparentes y explicables, regularla para garantizar la privacidad y la seguridad, invertir en educación y capacitación para preparar a la fuerza laboral para el futuro y promover la diversidad y la inclusión en el desarrollo de la misma, y establecer marcos éticos claros para su desarrollo y su uso. Para concluir, comparto una reflexión que escuché ayer a John Maxwell. Él decía, lo importante no es la respuesta que la inteligencia artificial tiene, sino entender el proceso que lleva a esa respuesta. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:50, momento para los deportes en Mañanas Blue. A esta hora se lleva a cabo la ronda 3 del golf femenino en los Juegos Olímpicos de París. María José Uribe es cuarta de la clasificación general con 4 golpes debajo del par. Acaba de terminar el hoyo 5, en todos ha registrado par. Necesitaría 1 o 2 birdies para lograr entrar al podio. Y hace instantes Marta Araujo finalizó la sexta prueba del heptatlón. Fue el lanzamiento de jabalina, donde su mejor lanzamiento fue de 45.67 metros y quedó séptima. Más temprano destacó en salto de longitud con un registro de 6.61 metros, con lo cual lideró su grupo. En los clavados desde la plataforma de 10 metros, Alejandro Solarte le dijo adiós a los Juegos tras quedar en la posición 20 con un puntaje de 363.10. Y hoy sigue el ciclismo de pista. A las 7 de la mañana comienza la prueba de clasificación en la velocidad femenina, donde estarán Stephanie Cuadrado y Marta Bayona. A la siguiente ronda pasarán 24 de las 30 participantes. Y aún tenemos pesistas con posibilidad de medalla. A las 8 Jason López saldrá a competir en la categoría de los 89 kilogramos y a las 12:30 lo hará Mari Leivis Sánchez en los 71 kilos. Hoy además se define el oro en el fútbol olímpico masculino. Francia y España disputarán la final en París a las 11 de la mañana, hora colombiana. Los franceses buscarán su primera medalla en el fútbol en la historia de los olímpicos, mientras que los españoles irán por la tercera. Ganaron oro en Barcelona 92 y plata en Sydney 2000 y en Tokio 2020. Ayer Marruecos goleó 6-0 a Egipto y se quedó con el bronce. Hoy a las 8 se define también el bronce en la rama femenina entre España y Alemania. Mañana, recuerden, Brasil y Estados Unidos definen el oro. Y hay que hablar del baloncesto en París 2024, pues ayer el equipo de Estados Unidos sacó la casta y en el último cuarto le remontó a Serbia, un juego en el que alcanzó estar 10 puntos por debajo en el marcador. Fue una actuación consagratoria de Stephen Curry, que anotó 36 puntos. Disputarán el oro frente a la Francia de Víctor Wembanyama o Wemby, el alero de los Spurs de San Antonio. Y ayer se disputaron algunos juegos de la ronda de 32 de la Leagues Cup, que enfrenta clubes de México y de Estados Unidos, y hubo un gol colombiano. El Seattle Sounders venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy y una de las anotaciones fue del defensor chocuano Jaymar Gómez. 6:52 los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Sergio Fajardo.
el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes, estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo... Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. La red social X bloqueada en todo el territorio venezolano luego de la orden que dio el presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación la red social de Elon Musk, el antiguo Twitter, en principio por 10 días, supuestamente mientras los integrantes responsables de esa red social presentan recaudos ante las autoridades venezolanas. No es casualidad que Nicolás Maduro bloquee el acceso a Twitter, a X, que se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para denunciar los abusos cometidos por el régimen durante estas casi 2 semanas después de las elecciones del pasado 28 de julio. A través de X se han difundido, entre otras cosas, los videos de las capturas irregulares, de las detenciones masivas y arbitrarias, de la manera en la que la policía venezolana actúa de la mano de colectivos civiles armados por el chavismo, y también, hay que decirlo, Anonymous ha divulgado teléfonos de líderes chavistas, fotografías de sus familias y otro tipo de elementos en medio de lo que significa una muy complicada situación en territorio venezolano. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. La vida está determinada por la calidad de los vínculos que tenemos. Uno de los vínculos más importantes es el de la amistad. Yo creo en esa frase que dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Por eso hay que cuidar a los amigos. Y para cuidar a los amigos, te propongo 3 actividades, 3 actitudes, 3 acciones. La primera, mantenerte en contacto. Ese preguntar cómo estás. Ese saber qué está viviendo. Ese entender la vida. Lo segundo, apoyar. Y apoyar significa estar presente en los momentos de alegría, para que esa alegría se multiplique. Estar presente también en los momentos de tristeza, de dolor, para que mengüe esa emoción. Y lo tercero, vivir desde un camino espiritual la relación. Saber que el sentido de la relación va más allá de lo material, de lo que podemos tocar. Se incrusta en lo sublime. Cuida a tus amigos, cuida a tus amigos. Estás escuchando Mañanas Blue. 6:57 minutos. En instantes les contamos la increíble historia de los narcos invisibles. En Colombia sí, luego de la época de Pablo Escobar, de los Ochoa, del mexicano de Carlos Leder, que querían muchísima vitrina, bueno, también los integrantes del cartel de Cali, que querían ser reconocidos y se mostraban por sus lujos y por la forma ostentosa en la que vivían. Vino una generación de narcos invisibles. Uno de ellos fue capturado hace algunos días, alias Maracuyá, un hombre que tiene mucho que contar ante la justicia. Y en segundo les contamos la historia de otro narco invisible, conocido como El Socio. Se acaba de confirmar que le incautaron para extinción de dominio bienes por más de 100.000 millones de pesos y los tuvo escondidos durante más de una década porque este hombre fue capturado en 2013. En segundo les contamos esa historia. Antes, Héctor, hablamos de lo que está ocurriendo con la paz total del presidente Gustavo Petro,
con el inicio de diálogos con las autodefensas de la Sierra Nevada, que son los Pachenca, que son herederos de los paramilitares, Héctor, y también con un reconocimiento del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que a pesar de ser cierto, llama poderosamente la atención que lo haga el ministro, y es que la fuerza pública está perdiendo control territorial en diferentes zonas del territorio nacional. Es importante reconocerlo, me quedó debiendo al ministro y también al país cuál es la estrategia para evitar que esto siga pasando, porque evidentemente viene ocurriendo en los últimos meses con las disidencias, sobre todo con el ELN y con el Clan del Golfo. Sí, Ricardo, pues no es solo en los últimos meses, en realidad Colombia viene en un proceso de transformación de su violencia a partir de la desmovilización de la guerrilla de las FARC desde 2016 o 2017 tal vez, en el que el Estado no tuvo, digamos, un buen diseño de la presencia de la fuerza pública para copar territorios dejados por las FARC, y eso nos ha ido llevando a un proceso de lo que yo llamo, tomando un concepto de Joaquín Villalobos, el experto salvadoreño en estos temas, de violencia anárquica. Ese montón de grupillos por todas partes que tenemos, y pues bueno, lo muestra La Paz Total, que todos los días abre 1, 2 mesas. Estas semanas se abrieron 2 nuevas, y eso lo que muestra es que hay una situación anárquica en las expresiones de violencia que hace que sean muy difíciles de responder por parte del Estado, porque cuando hay crimen organizado fuertemente, como lo fue el cartel de Medellín o el cartel de Cali o la guerrilla de las FARC, pues digamos que el Estado sabe con quién hay que hablar o a quién hay que perseguir o qué modalidades de actuación tienen, pero cuando son centenares de estas organizaciones, pues la situación se vuelve realmente muy compleja. Pero fíjese, Ricardo, Héctor, fíjese, Luis Ernesto, que esto que viene ocurriendo, sobre todo es en algunos territorios en los que delinquen grupos que en teoría están en unas mesas de negociaciones. Le hablo, por ejemplo, de las disidencias de Iván Mordisco, que terminaron reventadas, divididas, escindidas. Mordisco delinquiendo en el Cauca y en el suroccidente del país, Luis Ernesto, con quien no hay un cese del fuego, y alias Calarcá y alias Andreya Avendaño en el Cauca, en el Meta, en Caquetá y en otros departamentos, en teoría en cese del fuego, pero que siguen extorsionando. Y la fuerza pública reconoce que está perdiendo control, pero no se ven acciones para recuperar el control. Ya regreso con usted, Luis Ernesto. Daniel, Ricardo. 7, 1 minuto. Ricardo, mire, la última información que se tiene de un informe de la Defensoría del Pueblo de este año es que, por ejemplo, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia han pasado de hacer presencia en 213 municipios en 2019 a 392 en el 2024. Eso es un aumento del 84%.